Hoy vamos a hablar de IOSFA, el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. ¿Por qué nos vamos a meter en este tema? Porque en alguna medida hay una investigación que se está llevando adelante en el marco de conocer si hubo o no el pago de sobreprecios, como así también una situación bastante delicada, como es la de un déficit importante que acumula esta obra social de los militares y del personal de seguridad. Y me refiero a esto porque hace unos días nada más, en una publicación que se hizo a nivel nacional, más precisamente en una publicación que se llama El Estratégico, daban cuenta de que esta obra social, cuando asumió el gobierno de Javier Milei, estaba equilibrada en sus cuentas. Es más, en algunos casos hablan de que tenía un superávit de unos 25.000 millones de pesos. El primer director a cargo de esta obra social fue justamente un integrante de el ala política de Luis Petri, el actual ministro de Defensa de la Nación. Cuando Petri llega al gobierno, designa a Oscar Sagaz, un hombre que había sido funcionario del gobierno de Cornejo en Mendoza, que pasó también por el gobierno de Rodolfo Suárez, pero que luego, cuando se produce un enfrentamiento interno entre Cornejo y Petri, lo que hace Sagaz es acompañar a Petri como candidato o precandidato a la gobernación y disputarle la interna al actual gobernador de Mendoza. Esto evidentemente le valió a Sagaz, como resultado de aquella situación, como una especie de premio o bien algún tipo de reconocimiento por parte de Petri, que cuando le ofrecen el Ministerio de Defensa lleva a este médico a ocupar el cargo de presidente de la obra social de IOSFA. Cuando Sagaz llega, dice esta publicación, las cuentas estaban equilibradas. Pero sin embargo, en el camino de este funcionario, la deuda se incrementa de manera considerable, es decir, empieza a tomar deuda el instituto y se va incrementando mensualmente. A punto tal que llega un momento en que se hablaba de 90.000 millones de pesos de deuda durante la gestión de Sagaz, más otros 7.000 millones que estaban directamente ligados también al gasto que tenía la administración de IOSFA, de acuerdo a lo que dice esta publicación, durante esta gestión de Luis Petri como ministro de Defensa, por la cantidad de asesores y personas de convenios extra que se estaban firmando para llevar adelante esta actividad. Unas 30 personas aproximadamente, que cobraban sueldos de entre 3 y 4 millones de pesos. Pero todo esto se va dando en el marco de una situación bastante irregular. El instituto se seguía endeudando y de pronto había gente que estaba reclamando medicación que no le llegaba. Es más, una asociación vinculada a los suboficiales de las Fuerzas Armadas publicó en su momento que había una falta de medicamentos oncológicos y que había personas que estaban en una situación límite del cáncer y lamentablemente no accedían a la medicación porque IOSFA no los entregaba, no los tenía, y que en definitiva esto les ocasionaba luego lamentablemente la muerte. Gravísima situación, gravísima. Después se va Sagaz y llegan otros funcionarios, hasta que finalmente estamos hablando de dos funcionarios más vinculados a esta gestión del ministro Luis Petri. Roberto Fiocchi, según esta publicación del Estratégico, era el presidente del Instituto de Asistencia Financiera. Cuando llega como presidente de IOSFA, Fiocchi, lo que avanza es con la necesidad de buscar un préstamo para poder, o un crédito para poder solventar un poco los gastos de la obra social. Y finalmente va por un préstamo por una suma, de acuerdo a lo que dice la publicación, de 40.000 millones de pesos. ¿A quién le pide el préstamo IOSFA bajo la presidencia de Fiocchi? Al Instituto de Asistencia Financiera, el que presidía Fiocchi antes de llegar a IOSFA, o que estaba. Hay 3 consejeros que se oponen: Palermo, Varela y Monge. El resto vota a favor.
Los vocales que votaron en contra de la solicitud de ese préstamo consideraron en ese momento que la vía de financiación no era óptima, teniendo en cuenta que la obra social mantenía deudas en concepto de aportes y de contribuciones. De hecho, hay un general de brigada retirado, Daniel Varela, que justamente fue uno de los que se opuso, recalcaba que oportunamente había solicitado a la presidencia del directorio la presentación de un plan de contingencia para frenar el déficit mensual que se acrecentaba día a día, y no hubo ningún tipo de presentación. El objetivo de los 40.000 millones supuestamente era para realizar mejoras en el sistema informático, cuando IOSFA tenía serios problemas para poder cumplir con los afiliados. Roberto Fiocchi, al igual que Sagaz, se van de la obra social, renuncian a la conducción del instituto. Y en el mes de junio llega Bettina Survalle. ¿Quién es Bettina Survalle? Una mendocina del este de la provincia de Mendoza, muy vinculada a Luis Petri, a hacerse cargo justamente de la obra social, con un plan supuestamente de remediación o por lo menos de mejora, a punto tal de que ella, en una reunión celebrada por el propio Petri, según esta publicación, da cuenta que se había comprometido a conseguir los fondos para poder solucionar este desfasaje. Los fondos nunca se consiguieron, de acuerdo a lo que indica la publicación. IOSFA está hoy en una situación sumamente delicada, con una deuda que está en torno a los 240.000 o 250.000 millones de pesos. Pero por el momento hay un dato que es mucho más fuerte. No hay ningún sumario que se haya hecho por este incremento en la deuda, este pago de sobreprecios que, según denuncian algunos en audios que vinculan a integrantes del Ministerio de Defensa de la Nación que conduce Luis Petri, donde se habla de pago de sobreprecios a la suizo-argentina, la droguería que hoy está en medio del escándalo por el tema Andis y que vincularía a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, a uno de los asesores, Lule Menem, y también a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Todo esto es una situación realmente muy complicada para el gobierno de Javier Milei, pero en particular para el ministro de Defensa Luis Petri, que es candidato a diputado nacional en Mendoza por La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical o Cambia Mendoza. Nadie sabe qué va a pasar con esta historia, pero lo cierto es que recibieron una obra social equilibrada y hoy tienen un déficit de multimillonario.